Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar a una banda que, para bien o para mal, todos hemos escuchado alguna vez. Foreigner. Totalmente. Acaban de ser inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2024. Y la noticia es que el reconocimiento llega pues con más de 20 años de retraso. Una espera que para muchos fans será ya incomprensible. Exacto. Así que la misión de hoy es justo esa, tratar de entender el porqué de esa tardanza. Vamos a explorar la historia de una de las bandas más exitosas, pero también de las más fracturadas de los 70 y 80. Claro, hablaremos de himnos como Cold as Ice, Urgent y, por supuesto, de esa balada que definió toda una época. I Want to Know What Love Is. Exacto. Y para armar este rompecabezas tenemos una pila de fuentes interesantes. Hay artículos de prensa sobre la inducción, biografías de sitios como Wikipedia y The Musical History, y transcripciones de documentales que detallan su cronología. Perfecto. El plan es desentrañar todo el viaje, desde su peculiar formación transatlántica, ese ascenso meteórico que pocos logran, hasta las tensiones creativas que fueron, pues, su motor y su veneno. Y al final, este reconocimiento tan agridulce. Justo, que parece llegar casi como un epílogo. Ok, pues entremos en materia. Todo arranca en Nueva York, año 1976. El guitarrista británico Mick Jones, que ya traía un buen kilometraje con bandas como Spooky Tooth, tiene una visión muy específica. No quería hacer lo mismo de siempre. No, él quería una fusión. Quería tomar la fuerza del rock de su país y mezclarla con la sofisticación y el alma del R&B y el soul estadounidense. Él mismo lo llamó un enfoque británico de la música americana. Una idea muy calculada, ¿no? Totalmente. Era una fórmula pensada para conquistar el mercado más grande del mundo. El estadounidense. Claro. Y el nombre, Foreigner, extranjero, fue casi una broma que se convirtió en su identidad. Porque literalmente la mitad de la banda no era de ahí. Eran mitad y mitad, exacto. Tenías a 3 británicos, el propio Jones, el legendario Ian MacDonald de King Crimson, que era un multiinstrumentista increíble, y el baterista Dennis Elliott. Y del otro lado, 3 estadounidenses, el tecladista Al Greenwood, el bajista Ed Gagliardi y la pieza que faltaba, el vocalista. Y aquí es donde se pone buena la historia. Encontrar esa voz fue una verdadera odisea. Sí. Jones cuenta que audicionaron a casi 50 cantantes. Él tenía en la cabeza un sonido muy específico, una voz con la potencia de Robert Plant, pero con un toque más melódico, ¿no? Como Paul Rogers. Exacto, como Paul Rogers. O sea, buscaba un cañón. Casi le dan al puesto a un tal Ian Lloyd, e incluso Jones fantaseó con la idea de llamar a Steve Winwood, que ya era una leyenda. Pero la pieza del destino fue Lou Gramm. Él era el cantante de una banda de Rochester llamada Black Sheep, que estaba a punto de despegar. Estaba en pasado. Y digo estaba porque su historia es trágica. Fíjate, en la víspera de Navidad de 1975, el camión con todo su equipo se estrelló en una carretera congelada de Nueva York. No puede ser. Perdieron todo. Sin equipo no hay gira. Sin gira, el disco muere. La banda, en la práctica, pues, se acabó. Qué mala suerte. Pero aquí es donde entra Mick Jones. Aquí cambia todo. Resulta que un año antes, el propio Graham le había dado un disco de Black Sheep a Jones en el backstage de un concierto. Jones lo guardó y cuando empezó a buscar cantante, se acordó de esa voz. ¿Y lo llamó? Lo llamó para una audición y al principio Graham le dijo que no por lealtad a los restos de su banda. Imagínate, es que esa era la esencia de Graham, un tipo de banda muy leal. Pero sus propios compañeros le dijeron que estaba loco, que era la oportunidad de su vida y que la tomara. Claro, era obvio. Viajó a Nueva York, cantó un par de temas y Jones supo al instante que lo había encontrado. Esa combinación de poder y melodía era exactamente el motor que su fórmula necesitaba para funcionar. Y vaya que funcionó. El éxito no fue gradual, fue una explosión. Inmediato. Su primer álbum, el homónimo de 1977, fue un trancazo. Feels Like the First Time, Cold as Ice, de repente estaban en todas las radios. En todos lados.
O sea, en menos de 3 años ya eran una de las bandas más grandes del planeta. Un cohete. Un cohete que, como suele pasar, llevaba dentro la semilla de su propia destrucción, porque con ese nivel de éxito, las presiones y las grietas internas, pues no tardaron en aparecer. Y la primera gran fractura llegó muy pronto, en 1980. Sí, justo después de Head Games. De repente, la banda de 6 pasa a ser de 4. ¿Qué pasó ahí? Porque no se fueron, los corrieron. Así es, Mick Jones y Lou Gramm, ya consolidados como el núcleo de poder, tomaron la decisión de despedir al tecladista Al Greenwood y, más importante aún, al cofundador Ian MacDonald. Vaya, y aquí vemos el primer gran ejemplo de esa tensión que definiría toda su carrera. Simplificar la fórmula para maximizar el impacto comercial. O sea, quitar lo complicado. Exacto. Al despedir a MacDonald, Jones y Cram no solo cambiaron al personal, sino que conscientemente se deshicieron de sus raíces más progresivas, más complejas, a favor de un sonido más directo, más de arena rock. Claro, porque MacDonald no era un músico cualquiera. Venía de King Crimson. Era un genio. Su saxofón en Urgente es icónico. Pero su influencia iba mucho más allá. Daba texturas, arreglos. ¿Cuál fue la excusa oficial? La versión de Jones es que MacDonald quería tocar más guitarra, lo que generaba fricción con él como guitarrista principal. Pero MacDonald siempre ha contado una historia muy diferente. Me imagino. A la banda y que nunca se habría ido por su cuenta. Fue un movimiento de poder, puro y duro, de Jones y Gramm para tomar el control creativo total. Y funcionó, al menos comercialmente. Vaya que funcionó. Ese cambio los catapultó a su obra magna, el álbum 4 de 1981. Y para asegurarse de que el sonido fuera impecable, contrataron al productor del momento, Robert John Mutt Lange, que venía de hacer sonar a AC/DC como un trueno en Highway to Hell y Back in Black. Era el rey. Era el hombre a llamar. Y la grabación de 4 fue legendaria por su intensidad. Se habla de 10 meses en el estudio y un costo de más de $1 millón. Una fortuna para la época. ¿10 meses? Mutt Lange era conocido por ser un perfeccionista obsesivo, por llevar a los músicos al límite absoluto para sacarles el mejor rendimiento. Totalmente. Y hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, la de Central Park. Ah, sí, es buenísima. Cuando la presión era ya insoportable, con la banda al borde del colapso, Lange paró todo. Los sacó del estudio y se los llevó a lanzar un frisbee en Central Park por exactamente 5 minutos. 5 minutos cronometrados. Y al segundo 301, según cuentan, gritó: «Se acabó el descalzo, tenemos un álbum que hacer». Y todos de vuelta corriendo al estudio. Esa mezcla de locura y disciplina militar fue la que forjó ese sonido tan pulido y perfecto que define el álbum. Sí. Y es en este disco donde la grieta entre los dos líderes se hace evidente. Aquí ya no hay disimulo. Aquí explota todo. Tienes a Mick Jones cada vez más fascinado con los sintetizadores, las texturas de los 80s y sobre todo con el poder comercial de las baladas. Y por otro lado, a Lou Gramm, el rockero puro, que quería mantener a la banda anclada en el hard rock. Dos visiones opuestas. Y esa tensión es, paradójicamente, lo que hace que el álbum sea tan bueno. Es un choque de trenes perfectamente equilibrado. Claro. Tienes trayazos de rock como Urgent y la historia casi autobiográfica de Jukebox Hero. Y justo al lado tienes una de las baladas más exitosas de la historia, Waiting for a Girl Like You. Esa canción es el ejemplo perfecto de la dirección que quería tomar Jones. ¿Y qué historia la de esa canción? Increíble. Pasó 10 semanas consecutivas en el número 2 de las listas de Billboard. 10. Pero nunca llegó al número 1. Se quedó a las puertas, bloqueada por el Physical de Olivia Newton-John. Aún así, fue un éxito monstruoso que demostró a Jones que el camino de las baladas era un camino pavimentado en oro. Un camino que los llevaría a su mayor éxito y al mismo tiempo al punto de no retorno de su relación. El siguiente capítulo estaba cantado. Pues hablemos de esa canción, la que hasta mi abuela conoce, aunque no sepa quién la canta. I Want to Know What Love Is, del álbum Agent Provocateur de 1984. Exacto. La génesis de esa canción es fascinante. Mick Jones la compuso solo, a las 3 de la mañana, en un momento de crisis personal. Estaba pasando por un divorcio y empezando una nueva relación. Era muy personal para él. Mucho. Él siempre ha dicho que la canción no la escribió él, sino que fue un regalo enviado por una fuerza superior.
Era algo tan íntimo que sentía que necesitaba un sonido casi espiritual para hacerle justicia. Y ahí es donde se le ocurre la idea de meter un coro de gospel. El New Jersey Mass Choir. La anécdota de la grabación es increíble. Después de varias tomas que no terminaban de convencer a nadie, el director del coro paró la sesión. ¿Qué hizo? Pidió a todos los miembros que se tomaran de las manos. Rezaron juntos el Padre Nuestro y justo después grabaron la toma definitiva. La toma que se oye en el disco y que, según Jones, le hizo romper a llorar en la cabina de control. El resultado fue un fenómeno global, número 1 en Estados Unidos, en el Reino Unido, en medio mundo. Los convirtió en superestrellas a un nivel estratosférico. Pero, puertas adentro, fue la bomba atómica que lo destruyó todo. El problema, como tantas veces en la música, Fue el crédito. En el disco, como único compositor, aparece Mick Jones. y ahí ardió Troya. Lou Gramm ha sostenido durante décadas que él contribuyó de forma significativa a la letra y la melodía, que ayudó a darle forma final. Pero que Jones se negó a darle crédito. Exacto. Para Gramm, eso fue una traición absoluta que dinamitó por completo su relación profesional. A ver, poniéndonos del lado de Mick Jones por un momento, la canción era increíblemente personal para él, sobre su propio divorcio y su nuevo amor. Claro, No es comprensible que la sintiera 100% suya y quisiera mantener el control creativo total, aunque Gramm haya ayudado en los arreglos. es un punto válido, pero en una banda que se supone es una sociedad, negar el crédito a tu socio principal por una canción que va a generar millones es una declaración de intenciones. Tú solo eres el cantante. Tú solo eres el que ejecuta mis ideas. Y para un tipo con el ego y el talento de Gramm, eso era inaceptable. Exactamente. A partir de ahí, la dinámica se volvió tóxica. Gramm sentía que su creatividad estaba siendo suprimida, que Jones lo trataba como un simple empleado. Y la frustración fue creciendo. Hasta que en 1990 explotó. Dejó la banda para lanzar su carrera en solitario, que por cierto fue muy exitosa con hits como Midnight Blue. Parecía el fin definitivo. Pero como en toda buena telenovela de rock, nunca es el fin. Se reunieron en 1992, pero la tragedia volvió a golpear. En 1997, a Lou Gramm le diagnostican un tumor cerebral. Uf, qué golpe. Por suerte era benigno, pero la cirugía para extirparlo fue muy delicada y la recuperación larguísima. Afectó a su voz, a su energía en el escenario, un golpe durísimo. Y aún así, con una fuerza de voluntad asombrosa, regresó a los escenarios con Foreigner en 1999. ¡Increíble! Pero las viejas heridas nunca sanaron. Las tensiones con Jones volvieron a aflorar, y en 2003, Gramm se fue por segunda y última vez. Con el mismo argumento. Recibir esa llamada del Salón de la Fama, ¿fue una validación o llegó demasiado tarde? Es una gran pregunta. El por qué ahora tiene varias respuestas. La principal parece ser un cambio de guardia en la cúpula del Salón de la Fama. ¿Un cambio de liderazgo? Sí, con la llegada de John Sykes, ex ejecutivo de MTV, como nuevo presidente en 2023, ha habido un giro notorio para incluir a bandas que fueron gigantes comerciales en los 70s y 80s, pero que la crítica de la vieja guardia, digamos, de la revista Rolling Stone, a menudo despreciaba. Claro, bandas como Foreigner, Journey, Bon Jovi, todas encajan en ese molde de grupos amados por el público, pero ignorados por la élite crítica. Totalmente. Tenía que haber algo más, ¿no? Sí, y fue una campaña de relaciones públicas muy bien orquestada. El yerno de Mick Jones, que resulta ser el superproductor Mark Ronson, movilizó a todos sus contactos. Ah, claro. De repente tenías a Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Jack Black, todos grabando videos virales pidiendo la inducción de Foreigner. Esa presión mediática, sumada a que arrasaron en la votación de los fans, Hizo que fuera imposible seguir ignorándolos. y llega la noche de la ceremonia en 2024, y como no podía ser de otra manera en esta historia, todo es agridulce. Muy agridulce. Para empezar, Mick Jones, la fuerza creativa detrás de todo, no puede asistir porque lamentablemente padece la enfermedad de Parkinson en un estado avanzado. Y luego viene el momento más polémico, la cancelación de la actuación de los miembros originales. Que era lo que todo el mundo esperaba ver. Claro, Gramm, Jones, si hubiera podido, McDonald, todos juntos una última vez. Pero no sucedió. En su lugar montaron un popurrí de estrellas invitadas. Me parece increíblemente irónico. Después de esperar 20 años para este honor,
Los miembros originales no pueden tocar sus propias canciones en su propia celebración. Es muy fuerte. En su lugar, vimos a Sammy Hagar y al cantante actual Kelly Hansen cantar Hot Blooded, y a Demi Lovato con Slash haciendo Feels Like the First Time. Lou Gramm no se mordió la lengua. Resumió la frustración de muchos con una frase lapidaria: estamos siendo inducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y no vamos a tocar ninguna canción de rock. Durísimo. La única concesión fue que al final del tributo se unió a Kelly Clarkson para cantar un fragmento de I Want to Know What Love Is. ¿Y cuál fue la justificación oficial para este despropósito? La respuesta del equipo de la banda fue bastante directa y, para muchos, bastante fría. Dieron a entender que la decisión se tomó para presentar las canciones de la mejor manera posible. Una alusión apenas velada. A que las voces de cantantes de cierta edad ya no están a la altura de su época dorada. Un final realmente complicado para una espera tan larga. Entonces, al final del día, ¿qué nos queda de la historia de Foreigner? Por un lado, un catálogo de éxitos inmortal, canciones que son parte de la memoria colectiva. Sin duda. Pero por otro, una historia de egos en colisión, de traiciones percibidas y de problemas de salud que tiñen todo de una cierta tristeza. La historia de Foreigner es un caso de estudio perfecto sobre la dualidad en una sociedad creativa. Esa tensión constante entre la integridad artística que Gramm defendía con su amor por el rock directo y la ambición comercial que Jones encarnaba con sus baladas pulidas y sus sintetizadores. Ese es el corazón de todo su relato. No se trata de que uno tuviera la razón y el otro no. Se trata de que esa fricción fue la que produjo tanto sus mayores éxitos como su inevitable fractura. Y te deja pensando. Su mayor éxito comercial, el álbum 4, llegó justo después de que tomaran la decisión de simplificar su sonido y deshacerse de un pilar creativo como Ian MacDonald. Y su canción más universal, la que los puso en el Olimpo, fue la que destruyó para siempre la amistad que la hizo posible. Esto plantea una pregunta que creo que da para mucho. En el arte, ¿es a veces un conflicto irreparable el precio que hay que pagar para crear algo que trascienda y conecte con millones de personas a un nivel tan masivo? Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.